venga tu reino. Así que si usted quiere ponerle un título a la enseñanza, puede poner venga tu reino. La palabra reino que aparece en el versículo 10 es una abreviatura de el reino de Dios o el reino de los cielos. Y el reino es un tema muy importante para nosotros los creyentes. ¿Por qué razón? Bueno, voy a darle dos razones. La primera de ellas es porque el reino fue un mensaje central en la predicación de Cristo. El reino fue un mensaje central en la predicación de Cristo. Si usted se da cuenta, un par de capítulos antes, en Mateo capítulo 4, versículo 17, encontramos que el Señor Jesús ya viene, él había sido tentado en el desierto, sale victorioso, venciendo la tentación, y él va a iniciar su ministerio. Y su primera predicación, su primer mensaje es el siguiente, verso 17, Mateo 4, 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús empezó a predicar el evangelio del reino. Y Marcos capítulo 1, versículo 14 y Lucas capítulo 8, verso 1 concuerdan con lo que Mateo está diciendo ahí. Jesús predicaba el evangelio del reino. Y esto demuestra que este mensaje era muy importante en el ministerio de Cristo. Pero otra de las razones por las cuales este mensaje es relevante es porque no solo fue central en el ministerio terrenal de Jesucristo, sino que lo es a lo largo del Nuevo Testamento. Y voy a mencionarle la cantidad de veces que el Nuevo Testamento hace énfasis en el reino de Dios. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, en este Evangelio, la palabra reino de Dios o reino de los cielos aparece 37 veces. En el Evangelio de Marcos, 14 veces. 32 veces en Lucas, 2 veces en Juan, 6 en el libro de los Hechos, 8 veces en la carta de Pablo y una vez en Apocalipsis. Y como si fuera poco, si usted ve Mateo capítulo 13, usted se da cuenta de algo, y es que el apóstol Mateo está describiendo un discurso de Jesucristo en donde usted y yo podemos encontrar 7 parábolas. Y adivine de qué hablan esas 7 parábolas. Del reino de los cielos. Jesús describe en esas 7 parábolas la esencia del reino de los cielos. Ahora, este evangelio, el evangelio de Mateo, fue un evangelio escrito para una audiencia judía, para un pueblo judío. Y la meta de Mateo era demostrarles a esa audiencia judía que en un principio no había confiado y creído en Jesús como rey. Su objetivo era mostrarle a esa audiencia que Jesús era rey. El Evangelio de Mateo nos muestra a Jesús como rey. Esto es algo muy importante. El tema del reino es algo muy importante. Es tan importante que en el versículo 10 de Mateo capítulo 6, el Señor está enseñándonos a orar y a decir: venga tu reino. Dios quiere que nosotros oremos por su reino, pero no solamente eso. En el versículo 33 del mismo capítulo, mire lo que Jesús le dice a la audiencia: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El reino, un mensaje central en la predicación de Cristo. El reino, un mensaje que sobresale en el Nuevo Testamento. El reino que debemos buscar con prioridad y por el cual nosotros debemos orar. Pero creo que si nosotros no sabemos qué es el reino, ¿cómo vamos a orar por él? Si nosotros no sabemos qué es el reino de los cielos, ¿cómo lo vamos a buscar por encima de todas las cosas? Quizás usted diga: ok, debo orar por el reino, ok, debo buscarlo como mi prioridad, pero no sé por lo que tengo que orar y tampoco sé lo que tengo
que buscar. Así que lo que vamos a hacer en nuestro sermón de hoy es hacer algunas preguntas e irlas respondiendo a la luz de las Escrituras. Por ejemplo, la idea es que hoy podamos saber qué es el reino, dónde está el reino, qué relación o qué interacción tiene el reino de los cielos conmigo, qué tiene que ver conmigo. Y por último, si yo no hago parte de ese reino, ¿cómo puedo entrar en él? Eso es, a grandes rasgos, lo que vamos a estar aprendiendo en esta mañana. Hablemos entonces un poco de qué es el reino y dónde está. ¿Qué es el reino de los cielos y dónde está? Hablemos de la primera pregunta. ¿Qué es el reino? El reino de Dios es el reinado de Dios, es su autoridad y gobierno sobre nosotros. El reino de Dios es el reinado de Dios, su autoridad y gobierno sobre nosotros. Ahora, ¿dónde reina Dios? En Mateo capítulo 5, versículo 34 se nos dice: pero yo os digo, no juréis en ninguna manera ni por el cielo, porque es el trono de Dios. ¿Dónde está el trono de Dios? En el cielo, muy bien. Pero también podemos ver en Lucas capítulo 17, versículo 21. Lucas capítulo 17, verso 21 dice: ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Algunas versiones de la Biblia dicen que esta palabra entre también puede ser traducida dentro. Es decir, el reino de Dios está sobre nosotros, pero también está dentro de nosotros, en nuestro corazón. Ahí es donde está el reino. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a pensar, en primer lugar, que el reino de Dios no ha llegado. Decimos, si tenemos que orar, venga tu reino, es porque no ha llegado, no se ha establecido. Pero el reino de Dios ya está aquí. Lo que pasa es que nosotros siempre pensamos en el reino como algo que debe estipularse de manera física en un futuro. Y eso va a suceder. En algún momento, en un futuro, Dios va a establecer su reino de manera física. Pero por ahora, Él también gobierna en nuestros corazones y gobierna en nuestras vidas. Así que cuando nosotros digamos, venga a nosotros tu reino, lo que estamos queriendo decir es: ven y gobierna sobre mí. Gobierna sobre mi vida. Gobierna en mi corazón. Gobierna en los corazones de aquellos que aún no te conocen. Eso es lo que estamos diciendo al decir: venga a nosotros tu reino. Dios, gobierna. Ahora, como ya lo dijimos, ¿en dónde está? Está entre nosotros, está sobre nosotros, está dentro de nosotros. Y de pronto usted dice: yo quiero saber dónde está el reino de los cielos porque yo lo quiero ver. Yo quiero ver el reino de los cielos. ¿Sabe cuál es la prueba más fehaciente de que el reino de los cielos ya está aquí? Los ciudadanos del reino. Los ciudadanos del reino. Cuando la gente lo ve a usted, tiene que ver el reino de los cielos. Ahora yo le pregunto, cuando su familia lo ve, cuando sus hermanos lo ven, cuando su esposa, su esposo lo ven, cuando su jefe lo ve, cuando sus primos lo ven, ¿ven el reino de los cielos en su vida? En otras palabras, ¿ven que Dios gobierna completamente toda su vida? Porque el reino de los cielos, sin duda alguna, ya está aquí. Y tiene que notarse. Tiene que notarse, el reino de los cielos ya llegó. Mateo capítulo 12, versículo 28. Mateo 12, 28. Aquí habla el Señor Jesús y Él dice:
pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de los cielos. Él está diciéndole a la gente, si ustedes ven que están pasando cosas sobrenaturales, es porque el reino de los cielos ya ha llegado. Ustedes ven mis acciones y a través de mis acciones pueden ver que el reino de los cielos ya llegó. Y yo quiero preguntarte, ¿tu familia puede ver a través de tus acciones que el reino de los cielos ya llegó? Tu jefe, la gente que te rodea, porque el reino de Dios no solamente puede mostrarse diciendo que sabes mucho acerca de la Biblia o diciendo que vas a una iglesia, sino son las acciones las que demuestran que el Señor gobierna sobre nosotros. Ahora que ya sabemos que el reino de Dios es su gobierno sobre nosotros, y ahora que ya sabemos en dónde está, ¿cierto? Que es dentro de nosotros y sobre nosotros, vamos a preguntarnos ¿qué relación o interacción tiene el reino de los cielos con nosotros? ¿Cómo se relaciona el reino de los cielos con nosotros? ¿Qué relación hay allí? Bueno, yo quisiera que usted comprendiera que Mateo capítulo 6 no es un sermón que empieza en el versículo 1 del capítulo 6. Este texto es una porción del Sermón del Monte. Y el Sermón del Monte empieza en el capítulo 5. Ahora, de tarea, lo que usted va a hacer es, si usted quiere saber cómo luce un ciudadano del reino y qué implicaciones tiene el reino en nuestras vidas, usted va a leer Mateo capítulo 5. Porque es así exactamente como luce un creyente y un ciudadano del reino de los cielos. Es así como luce. Pero yo voy a hablarle de algunas otras evidencias en cómo el reino de los cielos se puede manifestar en nuestras vidas. Una de las maneras en que puede ser evidente el reino de Dios en nosotros es que nos gobierna completamente. El reino de Dios es evidente en nuestras vidas cuando nos gobierna completamente. Y por un momento yo quisiera que leyéramos Romanos capítulo 6, versículo 12. Romanos capítulo 6, versículo 12. Por tanto, ¿qué dice después? No reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no obedezcáis sus lujurias. Yo puedo ser consciente de que el reino de Dios ha llegado a mi vida cuando el que gobierna mi vida es Cristo y no el pecado. De pronto usted se pregunta, ¿cómo puedo hacer yo para saber si el reino de Dios está en mi vida? Porque obedeces a Cristo y no a tu pecado. Y lo sabes porque eso es una evidencia en tu vida. Si el reino de los cielos está en nosotros, ya no somos esclavos del pecado. Ya no obedecemos a nuestro pecado, obedecemos a Cristo. Ya no hacemos nuestra voluntad, hacemos su voluntad. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestras pasiones, nuestros sentimientos, nuestra ira, nuestros impulsos no pueden dominarnos. El creyente no es aquel que dice, no, es que este pecado es más fuerte que yo, este pecado me obliga, me empuja, no lo puedo controlar. No, si el reino de los cielos ha llegado a tu vida, Dios gobierna sobre ti. El pecado no puede someternos, no puede doblegarnos. El problema es que muchas veces nosotros no anhelamos el reino de Dios con contundencia, sino que queremos que en nuestra vida haya un reino negociado en donde nosotros hacemos algunas veces la voluntad de Dios y otras veces no la hacemos tanto. Por ejemplo, algunas personas pueden decir, en esto voy a hacer tu voluntad, pero en estas cosas voy a hacer las cosas a mi manera.
En esto voy a reaccionar como creyente, pero en esto yo voy a reaccionar conforme a mi personalidad, o voy a reaccionar conforme a fui educado, o voy a reaccionar conforme a como yo pienso, o conforme a las circunstancias. Por ejemplo, alguien puede decir, la Biblia dice que yo no debo dejar de congregarme. Ok, la gente dice, bueno, en eso voy a hacer la voluntad de Dios, yo voy a ir a la iglesia todos los domingos, voy a escuchar lo que tienen para enseñar, pero cuando salga de la iglesia, yo voy a hacer lo que yo quiera, yo voy a hacer mi voluntad, yo voy a hacer las cosas como a mí me parece. Y eso no pinta a que el reino de los cielos ha llegado a nuestra vida. Eso más bien pinta a que yo voy a visitar a los ciudadanos del reino, voy a escuchar lo que Dios tiene para decirles y lo que me sirva a mí yo lo abrazo y lo que no me sirve pues yo no lo tomo. Y cuando yo pienso en esto, en la contundencia del reino de Dios, recuerdo un texto que se encuentra en el Antiguo Testamento, Daniel capítulo 2, versículo 34 y 35. Daniel capítulo 2, versículo 34 y 35. Y esto es lo que dice el texto. Estuviste mirando hasta que una piedra fue cortada sin ayuda de manos y golpeó la estatua y sus pies de hierro y de barro y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados todos a la vez. El hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro quedaron como el tamo de las ceras en verano, y el viento se los llevó sin que quedara rastro alguno de ellos. Y la piedra que había golpeado la estatua se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Aquí se nos está narrando un sueño que tuvo un rey. Daniel lo está interpretando y lo que él ve o lo que sucede en el sueño es que hay una gran estatua y una piedra le cae encima y la estatua se rompe completamente y luego viene un viento muy fuerte y se lleva todo lo que quedó de la estatua. Ahora, si usted se da cuenta por el contexto del pasaje de Daniel del capítulo 2, la estatua representa los reinos de la tierra y la piedra gigantesca representa el reinado de Dios. Estos reinos son destruidos, son quebrantados y son deshechos por el gobierno de Dios que gobierna con contundencia. Nosotros deberíamos anhelar el reinado de Dios de igual manera. Porque esa gran piedra angular, que fue piedra de tropiezo para muchos, que fue la piedra que muchos desecharon, vino a ser la piedra angular de la iglesia. Y esa piedra es Cristo y solo Cristo. ¿Y sabe qué tiene que pasar con esa piedra en nuestras vidas? Tiene que caer sobre nosotros hasta que pulverice todo lo que nosotros somos. Absolutamente todos. Nuestro orgullo debe ser destruido por esa piedra. Nuestro pecado debe ser destruido por esa piedra. ¿Usted se imagina eso? Que usted diga, Señor, venga a tu reino. Y ¡pum! Cae una piedra sobre usted. Que lo pulveriza completamente. Que pulveriza su orgullo, que pulveriza su pecado, que lo rompe y lo destroza completamente. Esa piedra viene con violencia, cae fuerte. No es que viene como Jesús con una cajita en donde trae todas sus cosas y buenas. Yo soy Jesús y quiero vivir en tu corazón, quiero reinar en tu corazón. Señor orgullo, qué pena estar sentado en mi escritorio, es que yo quiero estar en el corazón de esta persona. No, viene con contundencia, viene con violencia.
Y todo lo que se puede ver después es la roca como si fuera un gran monte. No se puede ver otro reino, solo el reino de Dios sobre nuestras vidas. Eso es realmente lo que nosotros necesitamos. No necesitamos un reinado en donde, Señor, tú tomas estas decisiones, yo tomo estas otras, voy a hacer las cosas aquí un poquito así, pero esto lo voy a hacer a mi manera. ¿Sabe por qué necesitamos que Dios gobierne sobre nuestras vidas? Porque cada vez que usted y yo tomamos el control, pecamos. Cada vez que usted y yo tomamos el control de nuestra vida, tomamos malas decisiones. Pecamos. Cada vez que hacemos las cosas a nuestra manera, nos equivocamos. Y nosotros necesitamos que el reino de Dios esté sobre nuestras vidas de manera contundente, de manera violenta. Por ejemplo, no sé si usted recuerda ese pasaje que está en Marcos, creo que es el capítulo 4. Jesús entra al templo. ¿Y se acuerda usted de qué es lo que pasa en el templo? Desaloja a los vendedores. ¿Cómo lo hace? Voltea las mesas, los saca con violencia, y el texto sigue diciendo, no es que volcó las mesas y les dijo váyanse de aquí, y luego se fue, no, se quedó ahí esperando que nadie cruzara para que no volvieran a hacer lo mismo. En pocas palabras, fue violento en el templo, sacó a los mercaderes, sacó a aquellas personas que estaban haciendo lo malo, y el que quería volver a entrar un momento. Este templo no es para eso. Fue violento. Y yo anhelo que Jesús sea tan violento en este templo, que es el templo del Espíritu Santo, como lo fue en ese templo. Que todo mi pecado, que todo mi orgullo, que toda mi avaricia, que toda mi lujuria, que todo mi odio, que todas mis dificultades sean erradicadas por su violencia santa, si podríamos decirlo de alguna manera. Que Él pueda decir, este templo, como se los dijo a sus discípulos en ese texto, es un templo, es una casa de oración. Este es un territorio del Espíritu Santo. Pero si nosotros queremos vivir un poquito en el reino de las tinieblas y un poquito en el reino de Dios, no se puede hacer eso. El reino de Dios, como lo dice en Mateo, sufre de violencia. Dios quiere que su reino se expanda, el enemigo quiere evitar que eso suceda. Así que nosotros debemos anhelar el reino de Dios con contundencia. Y cuando el reino de Dios viene a nuestras vidas, eso se nota. La gente puede darse cuenta de que un ciudadano del reino no es un ciudadano de este mundo. Usted no actúa igual, escuche esto bien, usted no actúa igual que las personas del mundo. Usted no actúa igual. Hemos escuchado durante mucho tiempo ese término de cristiano carnal. Pues hermano, eso no existe. Si es carnal es del mundo y si es cristiano es de Cristo. Es así de sencillo. Hay cristianos que nacen de nuevo, que empiezan en la fe, pero un cristiano carnal, eso es como decir, no, él es un mexicano colombiano. Eso, o nació en México o nació en Colombia, pero no es de esa manera. Y eso se nota, porque el sistema del reino de los cielos es completamente contrario al sistema del reino del mundo. Y usted tiene que empezar a ver su vida a través de los ojos de un ciudadano del reino. Por ejemplo, todos persiguen el éxito. ¿Qué busca un creyente? Persigue el servicio. Un mundano, ¿qué hace? Él devuelve el golpe. ¿Qué hace el creyente? Pone la otra mejilla. ¿Qué más hace un creyente? Bueno, él no quiere ganar por su malicia indígena. Él quiere ser honesto. Él no se siente orgulloso por su pecado. Él quiere arrepentirse. Todos se preocupan por lo que se van a poner mañana y por lo que van a comer mañana, pero el rey, el ciudadano del reino,
solamente piensa en el reino de Dios y su justicia. La forma en cómo vemos la vida cambia cuando el reino de los cielos viene sobre nosotros. Usted ve la vida hoy en día, ¿de qué manera? ¿Cómo la ve su jefe, que quizás no es creyente? ¿Cómo la ven sus vecinos, que quizás son inconversos? Si usted ve la vida y tiene tantos puntos de vista en los que se encuentra de acuerdo con ellos, muy probablemente está en el lugar equivocado, en el lado equivocado. Ahora, el reino de Dios también es evidente cuando nosotros procuramos su expansión. No solamente queremos que Dios gobierne sobre nosotros, sino que gobierne sobre otras personas, sobre más personas. Por eso, nadie se preocupa tanto por la expansión del reino de Dios como el Señor y sus ciudadanos. Nadie se preocupa tanto por ganar la guerra como el general y sus soldados. Nadie se preocupa tanto por el evangelio como el autor del mismo y los evangelistas. Nosotros debemos orar para que el reino venga a nuestras vidas y debemos orar para que el reino de Dios venga a las vidas de otros. Ahora, para que usted pueda llevar el mensaje del reino de los cielos, primero tiene que haberlo experimentado. Usted primero tiene que verificar si usted es un ciudadano del reino, porque quizás usted está como si el reino de los cielos, qué bonito eso, sí, eso que usted dice es verdad, pero lo que yo quiero que usted se pregunte, ¿usted ya es ciudadano del reino? ¿Usted ya es ciudadano del reino? Porque es muy fácil decir, lo que usted dice es verdad, pero una cosa es que esa verdad implica mucho en su vida. Si usted no es ciudadano del reino, usted realmente está en problemas. Porque si va a compartir el mensaje, entonces usted va a terminar compartiendo el mensaje que no es compatible con usted, que no es compatible con su identidad en Cristo. Por eso es muy importante que todos nosotros y cada uno de nosotros podamos vivir el mensaje que queremos compartir. Porque es la manera en que las personas van a saber que el reino de Dios ya llegó. Las personas van a escuchar su mensaje y van a decir, ok, comprendo el mensaje, pero si ese mensaje fuera verdad, tú serías producto de ese mensaje. Pero tu testimonio no es producto de ese mensaje. Así que el reino de los cielos y el ciudadano del reino son compatibles, no incompatibles. Se ve el mensaje, se ve el ciudadano, se ve el ciudadano, se ve el mensaje del evangelio. Quisiera compartirle una cita del doctor Martin Lloyd-Jones cuando dice: deberíamos tener un anhelo y deseo grandes de que el reino de Dios y de Cristo entre en los corazones de los hombres. Debería ser nuestro deseo que este reino ahonde en nuestro propio corazón. Porque en la medida en que le adoremos, le entreguemos nuestra vida y nos dejemos guiar por él, su reino viene a nuestro corazón. También deberíamos estar ansiosos de ver que este reino se extienda en la vida y corazón de otros hombres y mujeres. Por eso, cuando oramos, venga tu reino, pedimos el éxito del evangelio, su predominio y poder, pedimos la conversión de los hombres y mujeres, pedimos que el reino de Dios llegue a hoy a América, Europa, Australia, a todas partes. Venga tu reino es una oración misionera que lo abarca todo. Lo abarca todo. Entonces, recapitulemos hasta aquí. ¿Qué es el reino de Dios? El gobierno de Dios sobre nosotros. ¿En dónde está? Sobre nosotros en el cielo, dentro de nosotros, en nuestro corazón. ¿Qué implicaciones tiene con nosotros? Bueno, Él está esperando reinar en nuestra vida
de manera contundente, de tal manera que nuestra vida cambie, nuestra forma de ver la vida cambie y que también nosotros podamos compartir el mensaje del Evangelio. Pero la última pregunta, ¿qué pasa si yo no soy ciudadano de ese reino? ¿Qué puede llegar a ocurrir si yo no soy parte de ese reino de los cielos? ¿Cómo hago entonces para entrar a ese reino? Quizás usted piense, ¿será que se trata de hacer una oración? ¿Será que se trata de ir a la iglesia de vez en cuando o ir uno que otro domingo? ¿Será que yo entro al reino de los cielos cuando el pastor se vuelve mi amigo? ¿Será que yo entro al reino de los cielos cuando la gente de la congregación dice, ay, miren, el hermano siempre viene los domingos? Él es parte del reino. No. Esa no es la manera en cómo se entra al reino de los cielos. Para entrar en el reino de los cielos hay que responder al mensaje del reino. ¿Cuál es el mensaje del reino? Mateo capítulo 4, versículo 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Cuál era la predicación de Cristo? ¿Cuál era el mensaje del reino? El evangelio. El evangelio. Así que para poder entrar al reino de los cielos, usted y yo tenemos que responder a un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? El evangelio. Si vamos a Marcos capítulo 1, versículo 15, dice lo siguiente. Marcos capítulo 1, versículo 15, diciendo, aquí está predicando Jesús, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Yo sé que esta iglesia es una iglesia de personas muy pilas y este texto nos dice cómo debemos responder al evangelio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Arrepentirnos y ¿qué más? Y creer en el evangelio. Ahora, hablemos un poquito de arrepentimiento, de arrepentirse. Bueno, nosotros el día de hoy estamos en una sociedad en donde todo está terriblemente mal, podríamos decirlo así. Vemos que se acercan las elecciones para la presidencia y todos decimos, eso no luce nada bien. Vemos que incrementó la gasolina, incrementó el pasaporte de Transmilenio y decimos, eso luce terriblemente mal a comparación del salario mínimo que tenemos. Y podemos ver por noticias y vemos Venezuela y decimos, Venezuela está terriblemente mal. Y no solo eso, podemos ver iglesias que quizás no tienen buena doctrina, personas que no enseñan bien y decimos, esas iglesias están exageradamente mal, están terriblemente mal. Podemos encontrarnos con hermanos en la iglesia y podemos decir, ese hermano, ¿sí vieron lo que dijo? ¿Sí vieron lo que enseñó? ¿Sí vieron lo que hizo en la casa? ¿O lo que le dijo a la esposa? Ese hermano está terriblemente mal. Pero ¿sabe qué es lo que me encanta del evangelio? Que el evangelio dice, sí, algo está terriblemente mal. Eres tú. Tú estás terriblemente mal. Terriblemente mal. ¿La sociedad está mal? Sí, eso no es un secreto para nadie. Hay mucha inseguridad, hay injusticia en el gobierno, hay muchas cosas que están mal. Y nosotros podemos tomarnos un café y hablar con otra persona de cuán mal está el mundo, de cuán mal enseñan otros. Podemos tomarnos un café y hablar con otros y decir, ¿cuán mal está tal persona en su hogar? ¿Cuán mal está esta persona en su empleo? ¿Cuán mal está esta persona en X o Y cosa? Pero jamás nos tomamos un café con otra persona para hablar de cuán mal
estamos nosotros, a menos de que estemos hablando del Evangelio. Porque cuando estamos hablando del Evangelio, el Evangelio te dice, tú estás realmente mal. Sí, Dios, pero mira todo alrededor está mal. Sí, yo lo sé, pero tú estás terriblemente mal. ¿Y qué vamos a decir ante eso, hermano? ¿Vamos a negar el Evangelio? ¿Vamos a decirle a Cristo que está mintiendo? ¿Vamos a decirle que tenemos excusas del por qué hacemos ciertas cosas mal a veces? No podemos hacerlo. Y si pudiéramos hacerlo, la cruz no tendría sentido. Porque quien pudo argumentarnos, quien pudo justificarnos delante del Padre, fue Cristo. No hay manera alguna de que usted y yo podamos justificar nuestro pecado. No es que usted viene a orar y dice, bueno, Señor, sí, reconozco que la embarré, perdón, lo siento. Si usted cree que el problema se arregló con esa oración, usted no ha comprendido el Evangelio. Usted no lo ha entendido. Usted no sabe de qué trata el reino de Dios. No sabe de qué trata el reino de los cielos. Y es ahí en donde debemos de hacer un esfuerzo y comprender que no se trata de excusarnos o de eximirnos de lo que estamos haciendo, sino se trata de arrepentirnos. Y arrepentirnos no solamente es llorar un poquito por lo malo que hemos hecho, sino es cambiar de ruta, cambiar de dirección. Y es ahí que el creer tiene un efecto en nosotros. Porque el Señor dice, deben arrepentirse y creer en el Evangelio. ¿Qué es creer en el Evangelio? Creer en el Evangelio no es decir, yo sé que es verdad. Sí, yo sé que Jesús murió por nosotros, eso es cierto, yo lo creo. No, si nuestra fe no tiene obras, es una fe muerta. Tú crees y tú respondes al Evangelio. Yo creo en Cristo y me rindo a Él. Creo en Cristo, me someto a Él. Creo en Cristo, me rindo a su autoridad sobre mi vida. Creer no solamente es aceptar el mensaje del Evangelio, es someternos y rendirnos ante el Dios de ese Evangelio, que es Jesucristo. Y digo esto porque hay muchas personas que quieren aceptar a Jesús como Salvador, pero no quieren aceptar a Jesús como Rey. Quieren ser salvos por Él, pero no quieren someterse a sus mandamientos. Y el asunto es que ¿aceptas a Jesús como las dos cosas o no tienes ninguna? ¿Aceptas a Jesús como las dos cosas o no tienes ninguna? No es que, bueno, yo voy a aceptar a Cristo como Salvador, pero como Rey aún no lo sé. ¿Lo aceptas como Salvador y como Rey o nunca vas a tener el Salvador? Es así de sencillo. Quisiera citar al doctor Moisés Silva, que escribió un libro que se llama Conoces, y él habla de este tema. Él dice lo siguiente, preste mucha atención, dice, piensan que es posible ser cristiano aún por mucho tiempo sin que uno tenga que rendirse a Jesucristo, que es posible aceptarlo como Salvador sin reconocerlo como Señor y Rey, que es posible creer en Él sin obedecer sus mandamientos. Amigo mío, es posible que así sean tus sentimientos. La Biblia con un cristianismo con fe y sin obras. ¿Piensas de veras que si le dices a Jesucristo, muy bien, estoy dispuesto a aceptarte como Salvador, pero si quieres ser parte de mi vida, tienes que dejar tu corona afuera? Pues yo no quiero obedecerte como Rey. ¿Piensas que si dices eso, eres salvo? Yo no lo puedo creer. Nosotros necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y responder al Evangelio con fe, al Evangelio del reino. De lo contrario, usted nunca va a poder entrar en el reino de los cielos. Y como si fuera poco, en Juan capítulo 3, Jesús le dice a Nicodemo, de cierto os digo, que nadie puede entrar en el reino de los cielos a menos que no haya nacido de nuevo. Si usted no ha nacido de nuevo, usted no puede estar ni puede entrar en el reino
de los cielos. Y no se trata de una decisión personal que usted diga, no, pero algún día yo voy a cambiar. El nuevo nacimiento, en primer lugar, hermano, nunca lo decide usted. Usted nunca decide cuándo nace de nuevo. Eso es una decisión soberana. Santiago, capítulo 1, versículo 18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. ¿De quién es la voluntad del nuevo nacimiento? De Dios. Ahora de pronto usted dice, o sea que si yo quiero nacer de nuevo y Dios no quiere, entonces estoy en bancarrota. No, si usted quiere nacer de nuevo, si usted anhela nacer de nuevo, es porque Dios lo quiso primero que usted. Porque Dios lo colocó primero que usted. Porque antes de que usted quisiera, Él ya lo había puesto en usted. Necesitamos nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. Ahora, entrar al reino de los cielos es muy importante porque la Escritura solo habla de dos reinos: el reino de los cielos y el reino de las tinieblas. Si usted no está en el reino de Dios, adivinen qué reino está. No es que hay un tercer reino en donde usted dice, yo soy ateo, yo no creo en esas cosas, entonces pues estoy en neutro. O está en el reino de Dios o está en el reino de las tinieblas. No hay otra opción. O está en uno o está en otro. ¿Dónde está usted hoy? ¿En qué reino está usted hoy? ¿En el reino de los cielos? ¿En el reino de las tinieblas? ¿Cómo lo puede saber? ¿Gobierna realmente Dios en su vida? Puedo ver yo su vida, puede ver su esposa su vida y puede decir, wow, el reino de los cielos realmente está en esa persona. Así que para que usted pueda recordar esta enseñanza, yo le voy a decir básicamente qué fue lo que estuvimos aprendiendo hoy. El reino de los cielos ya está aquí, en primer lugar. En segundo lugar, lo que debemos hacer es someternos a ese reino. En tercer lugar, lo que debemos hacer es hablar de ese reino. Y en cuarto lugar, debemos responder al mensaje del reino. Responder al evangelio. El reino ya está aquí, debemos someternos a él, hablar de él y responder a su mensaje. Hermanos, el reino de Dios es nuestra mayor necesidad. Usted necesita ser parte del reino de los cielos, tanto como yo lo necesito. No es una obligación, es una necesidad. Porque si usted no es parte del reino de los cielos, ya sabe en qué situación se encuentra. ¿Qué le parece si nos ponemos en pie y le oramos al Señor para que su reino venga a nuestras vidas? Señor, te damos gracias por tu palabra y agradecemos a tu infinita misericordia por compartir el mensaje de un reino del cual nosotros no somos dignos. Estamos acostumbrados a pensar que merecemos ser tus hijos. Estamos acostumbrados a pensar que merecemos tu reino simplemente por el hecho de que fuimos creados por ti. Pero cuando hay pecado en nuestras vidas, y la Biblia nos revela que fuimos concebidos en pecado, desde ese instante éramos merecedores de tu ira. Éramos merecedores de estar lejos de ti. Y hemos pasado tanto tiempo pecando que necesitamos que alguien que no haya pecado nunca gobierne sobre nosotros.
Y ese que no ha pecado nunca, eres tú. Solamente tú te mantuviste puro aquí en la tierra. Y justo antes de predicar el mensaje del reino, fuiste sometido a tentación en el desierto y venciste. Venciste a través de la Escritura. Y la razón por la cual dijiste el reino de los cielos se ha acercado es porque en nuestra naturaleza pecaminosa jamás nos hubiéramos acercado al reino. Siendo pecadores jamás hubiéramos podido tener la iniciativa de acercarnos a ti y decirte gobierna sobre nosotros. Fue el reino de los cielos el que se acercó a nosotros, no nosotros a él. Y no somos dignos de ese reino. No somos dignos de siquiera ser miembros de tu familia. Porque éramos rebeldes, porque nos rebelamos ante el Creador con nuestro pecado. Te hemos ofendido, hemos hecho tantas y tantas cosas malas tantas veces. Hemos pensado que el resto del mundo es el que está realmente mal. Pero cuando tú vienes y viene tu reino y nos dices, espera un momento, eres tú el que está realmente mal. Y anhelamos tanto el cambio de otras personas, Dios, que no nos hemos dado cuenta que somos nosotros los que necesitamos cambiar primero por medio de tu evangelio, por medio del nuevo nacimiento, que solo en tu soberanía puede tener lugar en nuestras vidas. Así que Cristo, venga a nosotros tu reino, gobierna sobre nosotros y cae sobre nosotros como la piedra que pulveriza todo lo que somos, que aniquila todo lo que somos, nuestro orgullo, nuestras pasiones, nuestro pecado. Pulverízalo, Señor, rómpelo, quiébra. Y que lo único que se pueda ver es una piedra que nos llena completamente. Esa piedra que fue piedra de tropiezo y fue desechada por muchos, ahora viene a ser la piedra angular de la iglesia sobre la cual nosotros descansamos. Cristo y solo Cristo. Dobléganos ante tu mensaje, Señor. Dobléganos ante tu mensaje. Venga tu reino a nuestras vidas. Ayúdanos a proclamar el reino. Ayúdanos a extender el reino. Ayúdanos a mostrarles y anunciarles a las personas que el reino de los cielos ha llegado. Y si nos preguntáramos en este momento, en la semana que pasó, ¿a cuántas personas les dijimos el reino de los cielos se ha acercado? Señor, estoy seguro que quizás ni le dijimos a ninguna. Por si fuera poco, quizás ni siquiera fue evidente en nuestras vidas. Pero Señor, ya no queremos tomar más el control de nuestras vidas, porque cada vez que lo hacemos, te fallamos. Reina contundentemente y violentamente en nuestros corazones. Te damos gracias, Dios. Amén y amén.